Ok, muy bien. ¿Quién va a dirigirnos en oración? Que todavía no ha tenido el... Ok, muy bien. Vamos a ver. Amado Rey, mi Señor, en esta mañana, Padre, queremos agradecerte porque en tu misericordia permites que estemos el día de hoy dispuestos a escuchar, Señor, tu palabra, dispuestos, Señor, a comprender en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que tú quieres revelarnos, Señor, a través del pastor Joaquín. Padre, realmente te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, una verdadera transformación y entendimiento, Señor, de aquello que como reformados, Señor, queremos entender, Señor, de aquello que tú tienes para nosotros. Y, Señor, con corazón humilde, de verdad te pedimos que tú puedas guiarnos, Señor, a toda verdad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las diferentes religiones en el mundo, y especialmente las grandes religiones, tienen principios bien diferentes, desde los cuales parten, ¿no? El Islam tiene el Corán. Ellos enseñan que cada musulmán debiera leer un poco del Corán una vez en su vida, por lo menos. ¿Ya? Es como un generador de espiritualidad. Y no se sienten impelidos de saber qué dice. No importa. El budismo no tiene escrituras sagradas. El brahmanismo sí tiene, pero no de manera objetiva. No quiero entrar demasiado en el asunto. El judaísmo tiene la escritura del Antiguo Testamento. Hay facciones del judaísmo que solamente le hacen caso al Pentateuco y otras que aceptan todo el Antiguo Testamento. El cristianismo es heredero del judaísmo, ¿no? En cuanto a la escritura. Pero además nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Lo que pasa con nuestros amigos que conversan alguna vez con nosotros es que cuando nosotros mencionamos la Biblia, dicen, bueno, pero la Biblia, ¿quién habrá escrito la Biblia? En realidad, ¿quién será? Y preguntas como esa levantan polvo, ¿no? Para hacer todo nebuloso y quedar en la conclusión de cómo será, ¿no? En realidad, ¿quién sabe? Y esa actitud es muy conveniente para ellos porque si realmente no se sabe, entonces no hay compromiso. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que cuando al Papa Francisco, el actual Papa, le han preguntado cuál es el mensaje de fondo de la Biblia, ha dicho, nadie sabe. Esa es su opinión, por supuesto. Él en varios aspectos es vanguardista, ¿no? Es decir, es de la ola de la teología de la liberación y ese tipo de cosas, ¿no? Pero llevar al punto de poner, como los liberales más recalcitrantes, un velo de desconocimiento en cuanto a la escritura, eso realmente lo pone en la cuerda floja, ¿no? Aún frente a teólogos conservadores católicos. Tenemos dos niveles en los que necesitamos responder la pregunta de la validez de las escrituras.
El primer nivel, el más básico. ¿Qué dice? ¿Y por qué le ponemos atención? Es decir, ¿por qué reconocemos su autoridad? El segundo, ¿qué significa? El pasaje que mejor ilustra esto es cuando se ve al mismo Señor Jesús en el tratamiento de este asunto. Entonces, si tienen Biblias, aunque sea en celular, entonces busquen por favor Mateo capítulo 4. Es un pasaje muy conocido y útil para nuestra observación. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este pasaje tiene su paralelo en el Evangelio de Lucas, así en extenso, aunque el orden de las tentaciones no coincide, ¿no? La segunda está en tercer lugar y la tercera en el segundo lugar. Pero aparte de eso es casi idéntico. En Marcos hay un resumen del asunto. En Juan no nos cuenta este punto, sino otros encuentros con el diablo donde hay esa tensión. Ahora, Jesús es Dios hecho carne. Es también el Hijo de Dios en el sentido del título mesiánico. ¿Cómo es que Dios necesita ampararse en las Escrituras? ¿Ya? ¿O por qué hace uso de las Escrituras? Esto ha llevado a través del tiempo, en la proyección al tiempo de la Reforma, a esa gran discusión sobre qué base de autoridad alguien puede afirmar algo. La posición protestante es que solo la Escritura tiene la autoridad para hacer afirmaciones teológicas de moral y de vida práctica. La Iglesia Católica ha rechazado eso y, recogiendo algunas tradiciones medievales, ha mencionado que por sobre la autoridad de la Escritura está la autoridad de la Iglesia.
no contradiciendo la escritura, sino interpretándola. Y por eso hemos visto el nivel fundamental, básico, que pregunta ¿qué dice? Sí, diga lo que diga, si hay una autoridad superior, puede esta autoridad decir qué significa tal cosa, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la discusión que surgió sobre el rol de María. María a Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, a Juan, ¿no? La interpretación de la Iglesia Católica es que María viene a ser madre de todos los creyentes en virtud de las palabras de Jesús: he ahí tu hijo. Cualquier persona imparcial leería eso y entiende que se está refiriendo a la nueva relación que hay entre María y Juan, y no tiene nada que ver con los demás. ¿Por qué los católicos insisten en que eso engloba a todos los creyentes, basados únicamente en la autoridad eclesiástica? Entonces, en cierto modo, todos aceptarían, es decir, protestantes y católicos aceptarían que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos no tienen empacho en reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. La discusión viene en la interpretación, o sea, en el segundo nivel. ¿Qué significa lo que dice? Y entonces, para justificar cómo es que cierto pasaje se interpreta de tal o cual forma, han recurrido o se apoyan en la tradición. Y hay que saber qué significa la tradición, ¿no? Hay dos tradiciones, la oral y la escrita. La tradición oral tiende a perderse, a deformarse. La tradición escrita es aquello que han comentado los sabios y santos hombres de Dios a través de los tiempos, ¿no? Y entonces, en una discusión entre un teólogo católico y uno protestante, no sería extraño que ambos citen a personajes como San Agustín. Y a propósito he escogido San Agustín porque cada cual de ellos dice que es de su partido, ¿no? Que Agustín es protestante o los otros que es católico. Porque realmente es tan importante que ha tratado los temas sustanciales. Pero bueno, en fin. Entonces, cualquiera de ellos puede citar lo dicho por Agustín y el otro citar lo que dice Ambrosio de Milán, Eusebio, diferentes de esos grandes hombres teólogos a través de los tiempos. Eso abre el espectro enormemente, porque ¿quién puede recordar cada cosa que dijo Agustín o que dijo después Tomás de Aquino o cualquiera de ellos, ¿no? Es demasiado conocimiento. Y eso tiene un riesgo porque hace que el conocimiento entonces quede depositado en unos pocos especialistas, ¿no? Y el grueso del pueblo se quede asombrado, deslumbrado y con la boca cerrada. Que ¿cómo voy a discutirle al teólogo que sabe, que conoce toda la tradición para poder argumentar e interpretar adecuadamente?
La convicción inicialmente de Lutero, pero en Lutero como herencia ciertamente de los pre-reformadores, es que esa mediación de los expertos para con el pueblo tiene que ser suprimida, ¿no? Porque Dios tiene que poder hablarle a su pueblo directamente. En el Antiguo Testamento este asunto queda reflejado muy claramente en el tiempo del Éxodo, ¿no? Tanto en Éxodo como en Levítico, en Deuteronomio, se menciona el momento del Sinaí. El pueblo está acampado y Dios hace notar su presencia. Y hay relámpagos y truenos, hay voces, hay un sonido de bocina que los tiene aterrados a los israelitas, y ellos, por reflejo automático de supervivencia, dicen: vamos a morir. Si es que Dios nos habla y es así tan terrible, vamos a morir. Moisés, hagamos lo siguiente: tú nomás, tú puedes escuchar a Dios. Y entonces hay una confluencia con la indicación de Dios, que le dice a Moisés que suba al monte y que le iba a hablar, se le iba a revelar. Y de ahí se obtiene algo de carácter objetivo, que es las tablas de la ley. Moisés, ¿qué te ha dicho Dios? Bueno, aquí está plasmado. ¿Por qué se necesitaba tener la palabra de Dios escrita? En ese momento, la ley, ¿no? ¿Pero por qué? Algunas personas se han ido al extremo de rechazar el elemento subjetivo, ¿ya? De no reconocer que hay un momento en que algo pasa en el corazón del hombre. Ese es un error, ¿ya? Porque eso que ocurre en el corazón del hombre tiene su validez. Veamos otro ejemplo como un paréntesis, ¿no? Los discípulos, después de la muerte de Jesús y después de la resurrección, pero ellos ignoraban que había ocurrido la resurrección, estaban caminando a Emaús. Eso nos cuenta Lucas, ¿no? Y el Señor se les acerca, pero no se da a conocer. Solamente parece un viandante que comparte el camino con ellos. Y les pregunta por qué estaban tan tristes y todo. Y le dicen: pero ¿cómo no sabes lo que ha ocurrido recién? Y le mencionan, ¿no?, que Jesús había sido crucificado. Y entonces Él les abre las Escrituras, ¿no?, y les explica que en realidad la ley, los salmos y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, indicaban claramente lo que iba a ocurrir, es decir, Jesús iba a resucitar. Y ellos no tendrían que estar así si hubieran creído las palabras de Jesús y las Escrituras. Y cuando llegan, entonces, después de que se queda un poco con ellos, luego se va y ellos hacen una pregunta.
que es muy válido. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él abrió las Escrituras para nosotros? Así que el elemento subjetivo está ahí y no debiéramos despreciarlo, ¿no? ni rechazarlo siendo excesivamente racionalistas. Pero cuando solamente tenemos lo subjetivo, tenemos fuerza sin forma, es decir, no tenemos dirección. Necesitamos fuerza, pero también necesitamos forma, es decir, algo que apunte. Y ese es el elemento objetivo. Ahora, ¿para qué dio Dios la ley? Para responder la pregunta sencillísima, pero básica, ¿qué quiere Dios? Después de todo, ¿qué quiere Dios? La gente muchas veces crea confusiones y todo porque tiene su propia confusión, ¿no? Y siempre le agrega cosas. Nos gusta suponer cosas que seguramente son buenas, ¿no? Les he contado de esa mi tía que daba la ronda, ¿no?, dentro de la iglesia católica encendiendo velitas. Sí, pero ¿para qué? ¿De dónde sacas que tienes cada día que encender una vela a cada santo? Bueno, es una necesidad creada por una jugarreta que le ha jugado su propia imaginación, ¿ya? Y luego se le ha hecho necesidad, ¿no? Ha sentido la obligación de hacer algo así. Hay personas que creen que para conseguir un beneficio de un santo o de Dios mismo, tienen que ir a un santuario y los 300 metros antes de llegar, caminar de rodillas. Sí, pero eso va a significar que llegues con las rodillas sangrantes, ¿no? Eso necesita. Entonces es que Dios te va a escuchar. ¿Y de dónde sacas eso? Tenemos confusiones antiguas, es decir, más antiguas que la ley, en las que lo que estaba en juego es qué tipo de sacrificios quiere Dios. Justamente para aclarar bien el asunto, Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Y Abraham entiende eso literalmente y está por matarlo, ¿no? Y Dios lo detiene, le dice, no es necesario. Para que se dé cuenta que el acto mismo no era del tipo de lo que Dios quería, sino que siendo Dios el hacedor, el proveedor de la vida, lo que Él quiere es una relación basada en la vida, no en la muerte. Nunca Dios pidió sacrificios humanos. Y a partir de eso ya queda claro, los hebreos nunca realizaron sacrificios humanos mientras estuvieron atentos al Dios creador. En los tiempos de apostasía cometieron todo tipo de aberraciones, entre ellas sacrificios humanos también, ¿no? Pero Dios se expresa claramente diciendo, eso no quiero. Y hay condenación para los que han practicado semejante cosa. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Y entonces qué quiere Dios? Y hay dos respuestas que en sus extremos son equivocadas. Lo uno, reducir la Biblia a un folleto, no
a una frase, a un slogan. El slogan más, digamos, favorito de muchos es: Dios me comprende. Yo me llevo bien con eso porque Dios me comprende. Entonces, casi como que puedo hacer lo que sea finalmente, con tal de que no sea muy grave. Dios no va a hacerme problemas por una cosita así. Y claro, eso es que ha ido reduciendo la palabra a un folletito o a un slogan. En el otro extremo tenemos las personas que complican tanto el asunto que es inaccesible. Y el hacer inaccesible el conocimiento de la voluntad de Dios es ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios dice que si hay algo en lo cual debiéramos estar felices y orgullosos en el verdadero sentido de la palabra orgullo, ¿no?, es en conocerle y obedecerle. Conocer a Dios, ese debía ser nuestro motivo de orgullo. Entonces, quedarnos con la sensación de que tan complicado, ¿qué será lo que Dios quiere? Ese es un error. Pero resulta que en la época del oscurantismo y después en el medioevo, la conclusión de los cristianos, entre comillas, era esa, ¿no? No se puede saber. Tal vez un poco lo sabe nuestro párroco, ¿no? O sea, el cura, y si él nos dice, bueno, tal día hay que ayunar, ya eso, ¿no? ¿Y quién le va a pedir cuentas? Eso es suficiente. Ya con que él sepa, estamos bien. Entonces, claro, llegaron a ese punto de la venta y compra de indulgencias para el perdón de los pecados de las almas que están en el purgatorio, y claro que el pueblo queda hay que pagar, porque así debe ser. Más o menos lo que pasa en Bolivia en algunos aspectos. ¿Han visto? Hay un bloqueo, ¿ya? Te bloquean por Vinto, más o menos entre Vinto y Quillacollo, ¿no? Hay un lugar donde les gusta bloquear. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Buscar el camino alternativo por Parotán, ¿no? Y por Parotán, y al entrar nomás al camino vecinal, hay unas personas, de civil obviamente, que te dicen: puede pasar por aquí, está bien, 3 pesitos. ¿Y por qué? Y si les pregunto, ¿por qué tendría que pagar? Es un camino vecinal, pero es público. Es que yo lo he arreglado, ¿no? Esto estaba intransitable y yo lo he arreglado, 3 pesitos. Y si no, no pasas. Y al terminar el camino vecinal, cuando vuelves a la carretera, otra vez alguien te cobra. Y unos cuantos kilómetros más allá, en la tranca ya oficial, con su caseta y todo, el encargado de cobrar peaje te cobra nomás. Y le dices: pero ya he pagado, ni he andado por la carretera, he ido por el camino. No, si quiere pasar, tiene que pagar. Es decir, hay un abuso que al final, como quieres pasar, entonces pagas, porque tampoco es no es que te vas a empobrecer, ¿no?, con eso, pero para ellos significa haber recaudado una gran cantidad, porque son cientos o miles de vehículos que pasan. Así ocurre. ¿Quieres que el alma de tu abuelita salga del purgatorio? Tienes que pagar. ¿Por qué? Bueno,
si quieres. Si quieres. Pero no hay de ninguna manera algo que realmente respalde eso. Entonces, la tradición es un instrumento muy eficaz, pero traidor, porque te puede llevar a cualquier conclusión, a la conclusión que quieras. La Iglesia Católica definió eso, que hay dos columnas, dos fuentes de autoridad, dos soportes, que son la Escritura, es decir, la Biblia, y la tradición. No hay problema cuando coinciden. El problema es cuando se contradicen. Y en tal caso, dicen ellos, no hay problema, porque el que define es el colegio que tiene a su cargo la definición de la doctrina, que está dirigido por el Papa, y cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, con autoridad, él dice cuál es la verdad. Así que en algunos casos uno puede leer la Escritura que dice A, pero si el Papa, apoyado en la tradición, ya que no en la Escritura, dice es B, lo que vale es B. Este asunto no lo saben los católicos de a pie, ¿no? La gente común no sabe eso, cree que su iglesia enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la discusión entre católicos y protestantes se centró en esto, y la conclusión protestante fue solo la Escritura. Ese solo implica en este caso que Dios utiliza la Escritura para llegar a la mente y el corazón del pueblo, de las personas, sin más mediación. No se necesitan intérpretes, no se necesitan teólogos y todos ellos. Ellos pueden estar como facilitadores, ¿no?, que conocen la Escritura, pero no como fuente de autoridad. Nadie puede venir y decirte, esto aquí dice tal cosa, pero en realidad significa la otra. Yo recuerdo una reunión de pastores en la que un amigo mío estaba dirigiendo el estudio bíblico. Llegó o le tocaba el pasaje que hemos visto ayer, Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en la continuación dijo, no era que estábamos muertos. Entonces, como era un lugar amistoso, le digo, oye, fulano, ¿qué acabas de decir? Que no estábamos muertos. Pero lo que dice la letra es que estábamos muertos. Sí, pero no significa eso. Es decir, él, sobre la base de su autoridad personal, estaba contradiciendo a la Escritura. Eso es lo que no se puede hacer. Lo que dice la Escritura es lo que es. Volviendo a Mateo 4, el Señor Jesús podría haberle dicho, Satanás, te reprendo, fuera, que no hace eso. El Señor Jesús actúa de una manera mucho más sólida, se ampara en la Escritura.
Ahora, vean ustedes cómo combina el Señor Jesús perfectamente el elemento subjetivo con el objetivo. Porque el pasaje anterior a este, en el capítulo 3, se nos cuenta del bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se nos cuenta que, entre otras cosas, Él escuchó una voz, dice en el versículo 17 del capítulo 3, hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, esto lo escuchó Jesús y lo creyó. ¿Qué tenía en su memoria reciente? La palabra del Padre. Ya, eso estaba burbujeando todavía, así es. Cuando Satanás le fue a tentar, lo único que tuvo que hacer es recurrir a su despensa, ¿no? Lo que ha guardado, lo que ha recibido del Padre. Eso es. Pero el otro elemento es la palabra objetiva. Escrito está. Y aquí cita lo escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan que él necesitaba, porque había tenido ese ayuno prolongado y realmente necesitaba comer, todavía no era tan importante como el hecho de recibir de Dios mismo su palabra vivificadora. En la segunda tentación, en el relato de Mateo, Satanás es como que hubiera pensado: ya, si vamos a llegar a las Escrituras, yo también conozco las Escrituras. Y entonces menciona un salmo. Y ocurre que yo a propósito he leído mal, si se han dado cuenta. Después de ti, en el versículo 6, hay una I, que está un poquito al margen. Y eso muestra que en la cita que está haciendo Satanás, dice, esto dice, y esto otro también. ¿Y qué es lo que hace? Suprime una línea de la Escritura. ¿Qué es los que hacen generalmente los que tienen mala intención? Y por eso hay un énfasis en la misma Biblia de no quitar nada a la Escritura y no añadir. ¿Recuerdan las palabras de Apocalipsis? Dice que hay una maldición para todo aquel que añade. El que añade algo a la Escritura, dice que las plagas de este libro, es decir, de Apocalipsis, van a venir sobre él. El que recorta a la Escritura, su nombre va a ser extraído del libro de la vida. Así que así de grave es, ¿no? No está hablando del trabajo editorial que tengo que hacer muchos en la traducción y todo eso. No está hablando de eso. Está hablando de, con mala intención, modificar las Escrituras para que diga lo que nosotros queremos que diga. Lo que está haciendo Satanás ahí es citar el Salmo 91, pero saltándose esa línea que le da sentido. ¿Ya? Ahora, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué lindo! ¡Qué respaldo que puede recibir el Hijo de Dios
saber que los ángeles de Dios están cuidando. Magnífico. Y además que en sus manos te van a sostener. No te vas a golpear, no te vas a estrellar, como en el caso de él, que le sugiere que se lance, ¿no?, del pináculo del templo. Sí, pero ¿cuál es la línea que se salta Satanás? Que iba a ser guardado en todos sus caminos. Porque eso implica que el individuo tiene que estar en obediencia a Dios. Es decir, Dios se compromete a guardar a los suyos, pero eso también requiere de los suyos que anden en obediencia a su palabra. Si Jesús hubiera lanzado del pináculo del templo, hubiera sido en desobediencia y habría sido tentando a Dios. Jesús no cae en la trampa. La tercera tentación ya es totalmente crasa, ¿no? Así, ya, dejémonos de subterfugios. Te voy a dar todo el poder y riqueza de este mundo con una pequeña condición: que me adores. Eso es. Pero otra vez la respuesta está en la Escritura. Al Señor tu Dios adorarás. Lo que tenemos en la Reina Valera como adorarás es en realidad el verbo griego que implica quedar rendido ante Dios, echado en el suelo con la cara, con la nariz sobre el piso. Es entera rendición. Y la palabra del final del versículo 10, y a Él solo servirás, es adorar, ¿no? Entonces está al revés, ¿no?, de lo que está aquí traducido. ¿Ya? Vas a quedar rendido, esa es la adoración en el lenguaje corporal, y tu corazón tiene que adorar solo a Dios. Si es solo a Dios, entonces no puedes adorar a Satanás por un momentito. Pero ¿y en carnaval? En carnaval hay que adorar, ¿no? Si bailas en Oruro, ¿no? Nosotros ya nos hemos acostumbrado a eso que es cultural, pero en realidad la gente tendría que saber. No es cuestión de que por unos días tomas licencia y te pierdes. Había una chica en la iglesia que estaba encantada con la idea de bailar en Oruro. Y fue así dándome vueltas, ¿no? Quería un permiso. Y le dije, no, ni para qué hablar, pero que esto, que no. Si vas a bailar en Oruro, vas a entrar en disciplina. Y a regañadientes no fue, ¿no? Así, estaba muy molesta, enojada y ofendida, ¿no? Después de unos años me dijo, ¿te acuerdas de tal cosa? Sí, me acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchos otros simplemente lo hacen, ¿no? No se puede adorar a Dios y adorar al enemigo. Eso tiene que quedar muy claro. Eso es, ¿de dónde obtenemos esa concreción de la Escritura?
Lo que Pablo le dice a Timoteo es: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Ah? Ese es el asunto. Ahora, como nunca en la historia, la Biblia se ha hecho tan accesible a la gente como nunca. Yo tuve mi primera Biblia a los 7 años, creo, ¿no? Y ahora la veo y era feita, ¿no? Así. Después, mucho después, compré mi primera Biblia con tapa de cuero. Y era mejor porque era letra más grande, ¿no? Todavía guardo esa mi Biblia en mi velador. Cuando no entiendo algo en esta, voy a esa y ya entiendo. Nada más. Cuento eso, pero en realidad es la misma versión, ¿no? Reina Valera del 60. Pero ahora hay Biblias de todo tamaño, de color, de papel, de tipo de letra, ¿no? Con márgenes, con notas al pie de página, al centro, ¿no? Y Biblias de estudio de todo tipo. Hay la Biblia arcoíris, ¿han visto? Está de cada color. No me gusta, a mí me gusta de cada color, porque yo pinto pues mi Biblia, ¿no? Que te vendan una Biblia ya pintada es como que besen a tu novia el día de tu boda, ¿no? Que tú quieres besarla, pues no, que te la besen. ¿No ves? O sea, y sin embargo, tengo la impresión que cada vez hay menos lectores de la Biblia. La gente tiene Biblias y tienen muchas, ¿ya? De diferentes idiomas y todo, pues no leen. Necesitamos recuperar esa sana costumbre de los cristianos de leer su Biblia, no en una forma ritual que llegue cierta hora, ya voy a leer, ya leí. ¿Sí? ¿Y qué leíste? Leí la Biblia. Sí, pero ¿qué leíste? ¿Qué? Ah, no, ya no me acuerdo. Pues. Es decir, leyó sin atención. ¿Ya? ¿Qué tal si Jesús le hubiera dicho a Satanás: vete, Satanás, porque algo dice, ¿qué dice? No, él sabía lo que decía y citó con pertinencia, ¿no? Necesitamos leer la Biblia cada día, ¿no? Y entender como entendía Jesús, es el pan. Infelizmente ahora la gente no quiere comer pan porque engorda, ¿no? Pero desde la época biblia se da gracias por el pan, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo, pero que no me engorde. No, dame el pan. Gracias por el pan. Gracias por la palabra de Dios. Solo la Escritura, a diferencia de cualquier otro factor, cualquier otra cosa. ¿Cuál es la medida para nosotros de recibir la palabra de Dios en la Escritura? Yo creo que cada día en lo posible nosotros debiéramos poder decir: ¿acaso no ardía nuestro corazón? ¿No? Es decir, ir a la Escritura y escuchar a Dios y gozarnos en eso, y todo el día repetir. Ahí vale rumiar,
¿no? Ok, ahí quiero detenerme, tal vez tengan alguna pregunta o alguna acotación que quieran hacer. Yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos a la Biblia como verdad absoluta, ¿verdad? Pero mi duda va más en el sentido de que los católicos todavía mantienen ciertos libros que, en su versión, digamos, que nosotros ya no los consideramos como canon, dentro del canon, ¿no? Hay libros como Macabeos, Judí, ¿cuál ha sido la base de esa decisión históricamente? Nosotros necesitamos reconocer que en cuanto al Antiguo Testamento, la Biblia es herencia de los judíos. Los judíos en esa época y hasta ahora no reconocen esos libros como canon. Los tienen como cualquier otro libro secular. Nunca han entrado en el canon judío. Y no tienen por qué estar dentro del canon actual cristiano. Jerónimo, que fue el traductor del hebreo y del griego al latín, y de ahí viene la Vulgata, ¿no? La Vulgata se ha formado por la traducción de Jerónimo. Él se negó a traducir esos libros. A mucha insistencia los tradujo y los puso aparte, pero después los han incluido en un acto, digamos, de prepotencia. No están esos libros ahí porque no deben estar, no son parte del canon, eso es. Es como cuando alguien te vende una propiedad y él se queda con la propiedad al lado, ¿no? Y tú dices, no, eso más quiero. No, pero has pagado por esta nomás corresponde. No entra. Ahora, en la actualidad no se hace mucho problema con el asunto porque hay realmente algunos problemas. Por ejemplo, en segundo Macabeos se menciona algo que podría dar cierto pie a la doctrina del purgatorio, ¿no? Según su interpretación, ni siquiera está claro. Pero mayormente esos libros apuntan a cosas que son válidas. Por ejemplo, hay uno de esos libros que es Baruch. Ninguno de los libros del Antiguo Testamento da tan fuerte palo a la idolatría justo de las imágenes y todo eso. Así que si hay un católico que te dice, sí, pero los deuterocanónicos, ¿no? Bueno, entonces hágale caso, ¿no? Y saque sus imágenes. Okay. Tiene una pregunta, Juan. Ya. Dale, Joaquito, por favor. Soy yo. Buen día. ¿Está bien? Buen día. Tengo dos preguntas. Una es respecto justamente a las diferentes versiones, Pastor, que hay de la Biblia hoy en día. Hay muchas versiones y no sé cuánto de implicancia en realmente el entendimiento de la palabra tiene que se utilicen diferentes versiones, o sería mejor utilizar una sola. Y la otra pregunta es, si nosotros estamos dispuestos a vivir una vida como en la Escritura, ¿cómo contrastamos esto con la vida tal vez que tenemos, o sea, como personas bolivianas en nuestro país? Por ejemplo, hay una enseñanza bíblica que data desde el Antiguo Testamento, que es justamente cuando un hermano muere y el otro hermano no tiene ni hijos ni esposa, esta viuda del hermano debe casarse con este hermano, ¿no? Y eso luego en el Evangelio de Mateo no se niega tampoco, pero hoy en día eso sería considerado un delito. Sin embargo,
o sea, bíblicamente es un principio, ¿no?, que se ha dado desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo contrastamos esto? Ya, ok. La primera parte. Necesitamos reconocer que la escritura ha sido mayormente escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, el texto en esos idiomas es mucho más confiable. No es 100%, porque también hay los manuscritos, ¿no? Y hay ciertas diferencias. Pero las diferencias son tan sutiles que ni vale la pena que nos preocupemos, ¿ya? Es el texto en hebreo y el texto en griego. Ahora, en cada época se necesita tener una traducción a nuestro idioma en el cual nosotros entendemos. Justamente ese es uno de los beneficios de la Reforma. Recuerden que los 2 años que Lutero pasó oculto, escondido para no ser asesinado, se dedicó a traducir la Biblia, ¿no? Y inicialmente el Nuevo Testamento y después el Antiguo también. Y gracias a eso los alemanes han tenido la Biblia en su idioma, en su propio idioma. Algunas personas antes de Lutero, como Wycliffe, por ejemplo, han traducido, ¿no?, la Biblia, en el caso de Wycliffe, al inglés, y han habido otros intentos también. A mí me gusta la Reina Valera solamente porque de niño la he aprendido y he aprendido los textos de memoria, pero ahora me doy cuenta que la mayor parte de los jóvenes, aún adolescentes, ¿no?, gente con bachillerato, lee la Reina Valera y no entiende. Entonces, tener una Biblia que no se entiende es inútil o casi inútil. Los niños evangélicos que están acostumbrados en algunas iglesias, ¿no?, a leer la Biblia en la versión Reina Valera, tienen un lenguaje mucho más rico que los niños que no. Así que creo que es buena práctica. Hay versiones que son más accesibles, como la NTV, la NBI, pero generalmente no son tan apegadas a la letra del original, ¿no? Entonces a veces ya no son versiones, ya son paráfrasis, ¿ya? Lo mejor, yo creo, es tener varias versiones. No tener la Reina Valera, si no entiendes, puedes comparar con otras versiones. Yo tengo una colección de casi 80 Biblias en mi casa, ¿no? Porque por ser pastor constantemente me han regalado otras Biblias. La mayoría son Reina Valera, ¿no? Pero tengo en otros idiomas también. Y de vez en cuando es muy útil leer en otro idioma la misma verdad que ya conocías. Hay una versión sagrada, o sea, la Biblia es sagrada, pero no hay una versión sagrada. Si utilizamos la Reina Valera, debemos tener cuidado de ver que la gente menos instruida, generalmente niños, estén recibiendo la comprensión, si no, nosotros tenemos que explicarles. Quiero hacerles, para terminar, notar lo siguiente. En Juan capítulo 5, después de que el Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda, los judíos le atacaron, ¿no?, y le cuestionaron por qué había sanado en sábado, teniendo mucho cuidado de cumplir la ley, supuestamente. No estaban abogando por la palabra.
Versículo 37 del capítulo 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esta declaración es tan triste, porque no les está hablando a unos paganos, ¿no? Si fueran unos paganos, entonces nosotros diríamos, bueno, no lo tienen, Jesús les da y listo. No, estas son personas, algunos de ellos, muy letrados, entendidos y fanáticos. Tienen la escritura, pero no tienen la reverencia con la escritura para entender que Dios les está hablando y está requiriendo algo de ellos. Miren lo que les dice. Nunca habéis oído su voz. Eso es. En contraposición podemos ver el caso del mismo Señor Jesús, que había escuchado del Padre: este es mi Hijo amado, ¿no? Ha oído su voz. Eso es lo que le ha dado firmeza espiritual, ¿ya? Y la conexión con la Escritura. Y luego les dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Una de las cosas buenas que todavía algunas iglesias evangélicas practican es la enseñanza a los niños y la memorización de las Escrituras. No hay que perder eso. Siempre se pueden hacer cosas más divertidas, ¿no? Sí, pero nada va a enriquecer tanto la formación del niño, de su corazón, como aprender de memoria las Escrituras. Los niños tienen una capacidad de memorizar que es asombrosa. Hay que aprovechar para lo bueno. Su palabra morando en vosotros. Ahora, en el versículo 39, en la Reina Valera dice: escudriñad, imperativo, ¿no?, las Escrituras. La traducción del griego permite esta traducción correctamente, o sea, gramaticalmente es posible escudriñad las Escrituras, pero también igualmente es posible escudriñáis las Escrituras en indicativo, es decir, ustedes escudriñan las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, a pesar de que tienen las Escrituras, ustedes no quieren aceptar el testimonio de las Escrituras acerca de Jesús. Y yo creo que ese es uno de los males de nuestra época. Gente con la Biblia en su estante, pero sin la palabra en su corazón, sin la disposición a obedecer. Se puede ver tantos casos de creyentes que dicen: ah, claro, la Biblia dice, pero la vida es muy diferente. No, la Biblia es pertinente y la palabra de Dios llega a nuestra realidad. Si no, no sirve. Ok, concluyamos. Oremos. Fabi, ¿quieres orar? Ok. Señor,
muchas gracias por este día, gracias por este momento que nos permites conocer más, Señor, saber más de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra para vivir conforme a ella, para conocer más de ti, de tu amor, de tu plan de salvación. Y te pedimos, por favor, tener la sabiduría, la disciplina para estudiarla, escudriñarla, enseñársela a nuestros hijos, Señor, y vivir conforme a ella, Señor, amándola y guardándola en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y poniéndola en práctica. Te agradecemos y gracias por la vida del pastor, Señor, que nos enseña y nos guía. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, pastor.